cortinita. Estamos en directo. Buenos días a todas y a todos. Son las 12 en punto de la mañana de este jueves del mes de junio y estamos en riguroso directo desde las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Soy Javier Cortecero, técnico de comunicación de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid y hoy inauguramos este novedoso formato interactivo con el que vamos a dar a conocer aspectos relevantes de la actuación de nuestra entidad. Para esta primera charla, voluntariado, protagonista del futuro de Cruz Roja la Comunidad de Madrid, contamos con 5 compañeras y compañeros con los que vamos a poder charlar sobre el antes, el durante y el después del papel de Cruz Roja en el Plan Responde y, sobre todo, lo más importante, del papel del personal voluntario para atender las necesidades de los colectivos vulnerables de la sociedad madrileña provocadas por esta pandemia mundial que seguimos viviendo. Desde aquí queremos mandar un agradecimiento enorme y muy fuerte a todas las personas voluntarias que habéis puesto vuestro granito de arena y habéis ayudado con vuestro esfuerzo, con vuestra ilusión y vuestro tiempo a solventar estas necesidades de las que vamos a hablar ahora. 1.000.000 de gracias de corazón por vuestra solidaridad a los más de 8.500 personas voluntarias de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, para hablar de todo ello, hoy os voy a presentar brevemente a las personas, a las compañeras y compañeros que tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Nieves. Hola, buenos días, Javier. Bueno, con Nieves Morales, la coordinadora de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, hablaremos del marco general de la intervención de nuestra entidad durante esta crisis provocada por el COVID-19. Buenos días, Pedro. Buenos días. Bueno, con Pedro Martínez, coordinador autonómico de Cruz Roja Juventud, hablaremos del papel durante esta pandemia de las personas voluntarias más jóvenes. Buenos días, David. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Bien, aquí andamos. Buenos días. Pues nada, con David de Miguel, director autonómico de Intervención Social y Empleo, hablaremos de los colectivos atendidos y de las respuestas que hemos ofrecido en los diferentes campos. Y buenos días, Eva, Loli. Buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, Eva Samper y Loli Belenguer son las directoras técnicas de las asambleas de Collado Villalba y Navalcarnero, Alberche y Parla y hablaremos con ellas de la respuesta solidaria de las personas voluntarias y de su intervención en el antes, en el durante y, lo más importante, de cara al futuro tras esta pandemia provocada por el COVID-19. Recordaros que estamos en directo, que son las 12:02, que estamos en las redes sociales de Facebook, de Twitter y de YouTube de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid y que podéis interactuar con nosotras y con nosotros. Podéis enviar vuestras preguntas a través del chat que tenemos aquí de esta aplicación o a través de YouTube, de los comentarios de Facebook y de Twitter y que luego nuestras compañeras y compañeros seleccionarán unas cuantas que al final de las entrevistas se las podremos hacer a las y los protagonistas. Así que nada, os animamos ahí a teclear y a que nos podáis enviar esas dudas o comentarios que tengáis que hacernos. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar ya este directo, vamos a comenzar ya esta charla del voluntariado para hablar sobre el futuro, pero también para hablar sobre el presente y el pasado más reciente con esta intervención en el Plan Responde para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Y nuestra primera protagonista es Nieves Morales. Buenos días, Nieves. Hola. Nieves. El micro. Ábrenos el micro. El directo. El directo. Bueno, buenos días, Nieves. Hola, Javier. Bueno, con Nieves, te hago ya la primera pregunta directamente. Y la primera pregunta es un poco para situar, ¿no?, a las personas que nos están viendo. Queremos situar a nivel global y hablar sobre nuestra intervención con las personas que hemos participado. Entonces, quería preguntarte a nivel global cómo ha participado Cruz Roja la Comunidad de Madrid para atender esas necesidades de los colectivos más vulnerables de la sociedad madrileña. ¿Cómo ha sido esa actuación a nivel global dentro del Plan Responde aquí en la Comunidad de Madrid? Bueno, Javier, nosotros lo más importante que hay que tener en cuenta es que Cruz Roja Española funciona como una entidad única y despliega la manera de actuar o de trabajar de la misma manera
prácticamente en el 100% de todo el territorio español. En el caso de la Comunidad de Madrid, desde el principio de la crisis, el llamamiento que hizo Cruz Roja Española para movilizar tanto personas que pudieran ayudar como recursos para ponerlos al servicio de las personas, lo que hicimos, lo primero y principal fue imbricarnos como entidad en las plataformas de coordinación de los sistemas de emergencia, tanto a nivel Comunidad de Madrid como también en el Ayuntamiento de Madrid, que existe esta misma plataforma con todos los cuerpos de seguridad y de emergencia al servicio de la ciudadanía. Pensad que esta emergencia, aunque ahora hablemos más en el ámbito de lo social o de la cobertura de necesidades básicas, es una emergencia que nace por el colapso del sistema sanitario, ¿no? Por la cantidad de personas que enferman y en donde nosotros también tenemos un papel principal, ¿no? Hemos formado parte de todos estos engranajes que entre los cuerpos de emergencia y de seguridad de la Comunidad de Madrid. Hemos activado tanto transporte sanitario urgente que se ha disparado gracias a las personas voluntarias que lo logran hacer desde nuestras bases de respuesta local en toda la geografía de la Comunidad de Madrid. Pero también hemos activado otro tipo de transporte sanitario no urgente para poder movilizar a personas que requerían o bien ir de los hospitales a sus domicilios o bien de residencias de personas mayores, traslados que permitían, por un lado, no colapsar la red de transporte sanitario y que a su vez ha sido llevada a cabo por personas voluntarias. También hemos, en la parte más de atención de la emergencia sanitaria, imbricamos nuestras capacidades de apoyo psicológico en el principio en IFEMA. Como sabéis, se hizo un hospital de campaña de emergencia a nivel de toda la Comunidad de Madrid que descongestionó el sistema sanitario de la red de hospitales lógicamente, al ser una emergencia compleja por la incertidumbre que provocaba tanto la enfermedad en los propios pacientes como en sus familiares, pudimos tener equipos de psicólogos de respuesta en emergencia para tanto intervinientes, para atender a las personas que estaban hospitalizadas, como también a sus familiares. Esta atención psicológica también se ha trasladado a nuestros propios equipos de intervinientes, por ejemplo, en residencias, que hemos hecho un trabajo realmente necesario y coordinado tanto al principio con la UME, con la Unidad Militar de Emergencias, como después con bomberos, ¿vale? Para ayudar a las residencias a establecer cuáles serán los protocolos y planes de contingencia que tenían que activar para que hubiera el menor contagio posible y que en el momento que hubiera contagio supieran actuar, ¿no? Y tuvieran también los recursos necesarios. Esto a lo largo de todos los 2 meses y medio últimos ha estado prácticamente activo todos los días. Además, al final hemos también utilizado nuestros equipos de respuesta en emergencia de socorros para poder hacer test a los cuerpos de emergencia, a los cuerpos que han estado en primera línea de batalla de seguridad y emergencia, y después también para que la actividad fuera recuperándose poco a poco cuando hemos pasado ya a fase 1, por ejemplo, a través de la Consejería de Justicia, a todo el cuerpo de funcionariado de justicia les hemos hecho los test de COVID para que pudieran lo antes posible incorporarse a sus funciones. Os he contado la parte de emergencia sanitaria, pero en paralelo mantuvimos todo lo que son nuestros servicios esenciales, como puede ser la teleasistencia, los recursos que tenemos abiertos para personas refugiadas,
personas sin hogar y la actividad esencial en todas nuestras asambleas. Hemos mantenido abiertas 34 puntos de intervención en toda la geografía de la Comunidad de Madrid desde el principio de la emergencia para cubrir necesidades básicas. Una de las cuestiones que quizá el voluntariado ha vivido con mayor intensidad ha sido que en el momento del mayor confinamiento muchas personas no podían o bien acceder a hacer la compra, hacer su compra diaria, como por ejemplo personas mayores o personas que estuvieran enfermas o que estuvieran haciendo la la cuarentena, o bien muchas personas que por razones lógicas, porque perdieron, bueno, porque se les aplicó un ERTE o porque perdieron sus medios de vida de subsistencia, no tenían capacidad económica para poder comprar comida. Habilitamos desde el primer minuto unidades móviles, lo que todos conocemos como URSS, ¿vale? Unidades de respuesta social básica, que permitía que los propios voluntarios realizaran rutas diarias y llevaran tanto productos de primera necesidad de higiene, adaptados también a la alimentación infantil o de higiene del hogar, como comida para familias o personas aisladas. Otra de las cuestiones que Cruz Roja en la Comunidad de Madrid ha sido pionera, ¿no?, en esta emergencia, ha sido asumiendo la central de emergencias sociales de la Comunidad de Madrid, donde todas las personas que se encontraban en una situación de emergencia social podían llamar y nosotros articulábamos la respuesta, que sería una unidad de respuesta social, pero en este caso especializada. Y otra de las cuestiones que nos ha supuesto una movilización de recursos y una agilidad en la respuesta, precisamente ha sido la creación de dispositivos específicos. El confinamiento obligaba a que muchas personas no podían estar en calle. Tuvimos que abrir en cuestión de 48 horas un recurso para personas sin hogar que pudiera dar cabida a que estas personas no tuvieran que estar en calle y pudieran recibir toda la cobertura de necesidades básicas de alimentación, de techo, de acompañamiento en un espacio digno y cubierto por personal voluntario y personal técnico de Cruz Roja Española. También abrimos otro dispositivo porque a medida que iba pasando el confinamiento y que las personas se quedaban sin sus medios de vida, muchas familias se vieron abocados a estar en la calle. Gente que, bueno, pues que eran expulsados del piso donde estaban viviendo, pues porque no habían pagado la habitación en la que estaban, y tuvimos que abrir un dispositivo específico también para familias. Pero rizando el rizo, también nos dimos cuenta, y esto lo hicimos en colaboración tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la Comunidad de Madrid, personas que no tenían hogar o que se habían visto en la calle de forma sobrevenida, también fueron personas que han padecido el COVID, ¿no? Y tenían que pasar en un espacio atendido con un equilibrio tanto social como una supervisión médica y sanitaria. Habilitamos un espacio precisamente para que, y esto, por ejemplo, ha movilizado a más de 80 personas voluntarias, ¿no?, todos los días. En general, creo que podemos decir que ha sido el atender una emergencia de carácter totalmente horizontal en la puerta de nuestra casa, ¿no? Hemos podido activar todas nuestras respuestas al servicio de las personas, ¿no?, tanto en la parte social como en la parte sanitaria. Nieves, nos has hecho un gran repaso sobre la actuación en la que ha consistido Cruz Roja en la Comunidad de Madrid en estos momentos de crisis provocada por el COVID-19. Pero hablemos ahora del futuro. Mirando hacia adelante, hacia los próximos meses, se ha decidido que Cruz Roja amplía el plan Responde hasta el mes de diciembre. Cuéntanos un poco en qué consiste esa ampliación y cuáles van a ser las principales metodologías de trabajo y actividades hasta final de año.
Efectivamente, todo el trabajo que se ha hecho en estos 3 meses no termina, no nos acostamos un día y al día siguiente ya ha terminado, ¿no? La crisis social que hay ahora mismo en España y en concreto en nuestra comunidad requiere que sigamos interviniendo con las personas. Solo daros un dato, hasta esta misma mañana, datos recientes, ¿vale? Hemos atendido a más de 100.000 personas en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Lo que nos hemos planteado es que las respuestas que hemos articulado, tanto en la parte social como en el empleo o el apoyo en temas de educación, lo sigamos manteniendo para estas personas que por su vulnerabilidad están en una situación crítica, ¿no? Cuando hablamos de metodología, lo más importante es que no debemos entender que la asistencia que hace Cruz Roja o la respuesta que da Cruz Roja se debe de reducir a solamente la cobertura de necesidades básicas. Eso hay que hacerlo, por supuesto, porque hay que continuar mientras haya personas que no puedan llegar a final de mes y no puedan disponer de comida suficiente para todos los miembros de su familia, tendremos que dar esa respuesta. Pero tenemos que ir equilibrando el peso con respuestas que estén planificadas para que recuperen las condiciones económicas, por lo menos en el punto anterior, ¿no? Justo antes de la crisis. Y si puede ser que esas condiciones se vean mejoradas. Muchas personas van a requerir un acompañamiento en materia de salud, van a requerir por los miembros de sus familias, sobre todo los más pequeños, van a requerir un acompañamiento escolar cuando recuperemos en septiembre el ritmo del curso. Así se ha hecho en estos 3 meses, ¿no? O sea, al final a todos les ha sorprendido y la brecha digital también ha sido como mucho más mayor, ¿no? En tamaño con las personas vulnerables. Si a todos nos ha supuesto esta pandemia, pues bueno, un manejo de nuevas tecnologías y tener determinadas capacidades para poder seguir actuando, en el caso de las personas que son más vulnerables, pues tenemos que tratar de que continúen teniendo las mismas oportunidades que el resto. Nuestra metodología siempre es poner al servicio de la persona nuestro conocimiento, combinándolo de la mejor manera posible, dando respuestas muy personalizadas. No todas las familias son iguales, no todas las personas necesitan las mismas palancas para volver a recuperar sus capacidades y poder volver a tener una vida completamente autónoma, donde no tengan que depender del exterior o de una entidad como Cruz Roja o de servicios sociales para poder hacer su vida o reemprender su negocio o volver a tener su empleo. Entonces, nos hemos propuesto que los próximos 6 meses esa combinación de respuestas, de conocimiento, esté al servicio de las personas. Esperemos que si hoy decimos que hemos atendido a 100.000 personas distintas en toda la Comunidad de Madrid, las respuestas que vayamos a dar en estos próximos meses no tenga que llegar a tanta gente, sino que muchas personas puedan volver a recuperarse por sí mismas, y aquellas que no, pues la Cruz Roja estará ahí para ayudarles, ¿no? Tendiéndoles la mano para diseñarles cuáles son sus itinerarios más adecuados a la situación en la que se encuentran. Pues muchísimas gracias, Nieves, por estas palabras, por el testimonio, por hacernos ese recorrido un poco más general de la intervención de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid frente a esta pandemia, como ha sido y en la que estamos todavía sumergidos, como es la crisis provocada
por el virus del COVID-19. Y una vez que hemos visto a nivel general cuál ha sido la intervención de Cruz Roja, en qué ha consistido y en qué va a consistir en los próximos meses, vamos a ir ya un poco más hacia lo concreto. Recordamos que estamos en un directo desde las redes sociales de Cruz Roja La Comunidad de Madrid, que esta charla va dirigida sobre todo para hablar del voluntariado, del futuro, de las acciones que vamos a llevar a cabo a partir de ahora, que estamos en Facebook, en YouTube, que estamos en Twitter, que nos podéis seguir, que podéis comentar a través del Facebook, del Twitter, con vuestros comentarios, a través del chat de la propia aplicación de YouTube. Y nada más, vamos ahora con la sección más juvenil de Cruz Roja, vamos con Cruz Roja Juventud, y para ello vamos a hablar con Pedro Martínez, el actual coordinador autonómico de esta sección en Cruz Roja La Comunidad de Madrid. Buenos días, Pedro. Buenos días, Javier. El micro, ahora te oímos bien. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a tope, como siempre. Bueno, Pedro lleva con nosotros en Cruz Roja La Comunidad de Madrid más de 6 meses, va a hacer ya casi un año que se incorporó con nosotros, es el actual coordinador de la sección más joven, y con él queremos hablar de eso, del papel de la juventud durante esta crisis sanitaria y de las acciones que se van a llevar a cabo para las personas de los colectivos vulnerables más jóvenes. Por ello, Pedro, la primera pregunta es que nos comentes un poco, que nos hagas un pequeño resumen de en qué ha consistido la actuación de Cruz Roja Juventud dentro del Plan Responde. Vale, pues a rasgos generales, la intervención ha consistido en atender las necesidades de la infancia y de la juventud, tanto las existentes como las nuevas que han surgido. En un principio hemos intentado mantener toda la actividad que estábamos llevando a cabo adaptándola, porque esas necesidades seguían, pero seguían en el hogar, y luego han surgido otras, como puede ser el refuerzo educativo, que al perder un poco la dinámica con el cole en casa, pues necesitaban tener un seguimiento con personas que estuvieran pendientes, que les pudieran ofrecer un apoyo escolar y un refuerzo educativo. Y luego, por otra parte, también la parte del ocio, es decir, están confinados, están en el hogar, la familia tiene sus necesidades, pero el joven o el peque tiene también otras necesidades. Entonces, nuestra actuación ha ido sobre todo en centrarnos en qué necesidades específicas tiene ese menor. Sobre todo lo que hemos hecho es romper la brecha digital. Es decir, habían unas necesidades que era de ocio y que era de refuerzo educativo, pero el problema estaba en que no podíamos estudiar. Entonces, también hemos tenido que ir viendo cómo hacíamos la conexión digital con esos hogares. Pedro, si vamos un poco más hacia lo concreto y para que la gente pueda entender cómo se han atendido esas necesidades de la población más joven, ¿qué tipo de respuesta desde los diferentes proyectos de Cruz Roja Juventud en la Comunidad de Madrid se han desarrollado para poder, como digo, atender a esas necesidades de las personas más jóvenes? Vale. Por una parte, hemos tenido el proyecto de promoción del éxito escolar, que era un proyecto donde la persona voluntaria se conectaba a través de un ordenador desde su casa también y conectaba con el hogar que necesitaba el refuerzo educativo. Antes de todo esto había un seguimiento, es decir, llamábamos por teléfono, veíamos qué necesidades tenían y hacíamos una tabla para ver un poco qué necesidades tenía, tanto pues a lo mejor un juego de mesa para poder compartir tiempo y ocio con la familia, si tenía conexión a internet, si tenía una tablet o un ordenador para poder conectarse. Luego, esto era la parte de las necesidades y es la primera parte que teníamos que cubrir para empezar con la actividad, y luego en cuanto a actividad empezamos con el refuerzo educativo y con la parte de ocio, el proyecto Pineo que teníamos ya activo en la Comunidad de Madrid, pero que lo que hicimos fue adaptarlo de manera telemática. La idea es que pudieran juntarse los grupos de chavales y que pudieran compartir un tiempo de ocio, que aunque fuera en el hogar, pero que tuvieran unas actividades. También lo que hemos hecho muchas veces es la compra de material y enviarlo a casa para que pudieran desarrollar los talleres igualmente, pero desde sus hogares. Luego había una franja que a lo mejor la necesidad era otra, que era la parte de los más mayores, a partir de los 14, 15, que ya empiezan a utilizar las redes sociales y que el objetivo era darles una alternativa de ocio más saludable y que cubriéramos nuestra parte de sensibilización que nos caracteriza Cruz Roja Juventud.
creamos un perfil de CRJ at Home en el que los diferentes voluntarios y voluntarias de la Comunidad de Madrid compartían recetas, compartían talleres, compartían en general sus conocimientos para que los demás, las demás personas pudieran también dedicar ese tiempo a hacer lo mismo. Empezamos a tener colaboraciones con diferentes personas del mercado, pues a lo mejor empresas que se dedican al tema de la ilustración, gente que se dedica al tema de la música, es decir, teníamos una plataforma que íbamos dando contenido durante diferentes semanas. Otra de las cosas que detectamos es que el patrón de consumo ahora estaba en casa, es decir, que no salgamos a la calle no quiere decir que no podamos consumir alcohol, que no podamos consumir diferentes drogas. Entonces, lo que intentábamos también es que toda esta parte de sensibilización, poder cubrirla desde esta red y que la gente fuera consciente de que estábamos en confinamiento y había que cuidar también esta parte. Sobre todo, la gestión emocional. Es decir, trabajar que estamos confinados, pero que tenemos que pasar menos tiempo con las pantallas, que tenemos que saber separar el tiempo que estamos trabajando del que estamos en casa, cambiar los espacios. Sobre todo, la gente joven, los voluntarios y voluntarias que teníamos, hacían un seguimiento de esos menores para ver qué estaban haciendo en su tiempo libre y qué es lo que hacían cuando estaban haciendo los deberes. Y esto a nivel general. Y Pedro, hemos visto y somos conscientes que durante la atención que hemos realizado durante esta crisis hemos podido observar una gran participación del voluntariado muy joven que se ha incorporado a Cruz Roja. Y además, en un reciente estudio que ha salido desde Cruz Roja Oficina Central, a nivel nacional, hemos podido ver que el perfil de la persona voluntaria es mujer entre 20 y 29 años con estudios superiores. Esto nos indica, como digo, una gran implicación de las personas jóvenes como parte del personal voluntario. ¿Qué te hace pensar y cómo analizas esta respuesta de la sociedad joven madrileña y cómo podemos retener a estas personas más jóvenes para que sigan, una vez pasado, digamos así, lo gordo o lo más importante de la emergencia de Cruz Roja, para que sigan aportando ese granito de arena y esa solidaridad dentro de Cruz Roja Juventud? Pues yo creo que la clave ha estado en que han visto la necesidad, es decir, que se necesitaba un movimiento social para cubrir todas estas necesidades. Esto, junto con que disponían más tiempo y que hemos facilitado todas las actividades para hacerlas desde el hogar, ha hecho que la gente se vuelque más y, sobre todo, hemos hecho un trabajo de adaptación de las actividades de manera telemática y que no teníamos antes. Y la gente joven cada vez trabaja más todo su ocio a través de manera telemática. Si nos olvidamos de la parte social, que es la de salir y conectarte y estar en contacto con más gente, le queda más tiempo libre a la persona y está en su hogar. Entonces, ha sido muy fácil que la gente se incorporara a la actividad porque hemos adaptado la actividad al perfil de la persona joven. Por otra parte, creo que lo que han querido también hacer es aportar sus conocimientos, es decir, somos una institución gigante que se nutre de la gente, de los conocimientos nuevos, de diferentes formaciones, y creo que había mucha gente que entraba con la ilusión de poder aportar su granito de conocimiento, es decir, una parte que a lo mejor no estábamos cubriendo, el poder hacer un taller de algo que se dedicaba a él a nivel profesional, o el poder hacer un taller de algo que había hecho cuando él era peque, o el poder aportar ese tiempo que él ha recibido también de la institución o de otra institución, es decir, del mundo de lo social. Entonces, yo creo que la clave está en seguir transmitiendo las necesidades que van surgiendo en el contexto social. Ahora han habido unas, han sido muy visibles, pero ahora el reto está en que sigamos transmitiendo, que siguen habiendo otras necesidades y que también hay que cubrir. Pues nada, desde aquí, desde Cruz Roja, la Comunidad de Madrid, hacemos ese llamamiento a las personas más jóvenes que nos estéis viendo para que se lo podéis comentar a vuestros amigos, amigas, novios, novias, colegas, vecinos, que sigue habiendo muchas plazas disponibles para hacer voluntariado y que ahora más que nunca es muy necesaria también vuestra labor.
Y hablando de la labor, como comentaba Nieves al principio, hemos hecho una gran intervención en la parte de la emergencia, en la parte de lo sanitario, pero también hemos hecho una gran intervención en la parte más social, atendiendo a las necesidades de los colectivos vulnerables que existen dentro de la Comunidad de Madrid. Y para hablar de eso, de las necesidades que tenían las personas más vulnerables ante el inicio de esta crisis y cómo han ido evolucionando esas necesidades durante la crisis y cómo hemos ido amoldando las respuestas de Cruz Roja a la Comunidad de Madrid en la parte social, tenemos a David de Miguel, director del área de Intervención Social y Empleo. Buenos días, David. Buenos días, Javier. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Nada, como comentaba, bueno, comentaros simplemente que podéis, sigo siendo pesado con esto, pero nos gustaría que pudierais, alguna de las personas que nos estáis viendo, que vemos que sigue aumentando el número de visitas, lo cual está muy bien, que nos podáis enviar a través de las diferentes aplicaciones vuestras preguntas, vuestras inquietudes, vuestras demandas, lo que vosotros queráis, que al final de la charla tendremos un espacio para formular esas preguntas a nuestros 5 compañeros y compañeras para que puedan responder a vuestras inquietudes. Bueno, David, como decía, la parte de la intervención social, la parte del empleo, que se han puesto, los diferentes tipos de respuesta que se han puesto en marcha dentro de Cruz Roja, pero antes de hablar de esas respuestas vamos a hablar de las necesidades. ¿Qué tipo de necesidades, qué demandas tenían las personas más necesitadas de la Comunidad de Madrid, a las que atendimos en el inicio y a las que esas necesidades han ido evolucionando durante esta crisis? ¿Se ha notado, lo primero que queremos que nos digas es si se ha notado una mayor demanda de ayuda durante esta crisis sanitaria? Bueno, pues se ha notado mucho. Seguro que Loli y Eva nos lo pueden decir porque ya han vivido en primera línea, en directo, ese crecimiento de la demanda. Bueno, pues nuestros datos hablan que hemos crecido en la demanda 150%, 175% en todas y cada una de las asambleas locales que tiene Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Ese crecimiento, para que os hagáis una idea, hemos atendido a las mismas personas en 2 meses y medio que atendimos el año pasado. O sea, para que veáis el volumen de necesidad que ha habido y la capacidad de respuesta que gracias a todas las personas voluntarias que han participado durante esta crisis hemos podido conseguir. Respecto a qué necesidades, bueno, como comentaba Nieves al principio, justamente cuando se inicia un poco esta parte de la pandemia o quizás el estado de alarma, etcétera, pues yo creo que en todos los foros donde estábamos y comentábamos, bueno, sabíamos que iba a venir una gran emergencia social. Estábamos en una gran emergencia sanitaria, los hospitales estaban colapsados, etcétera, pero sabíamos que progresivamente se iba a visibilizar esa pobreza que cada día se ha pronunciado más y se ha visibilizado más en la Comunidad de Madrid, ¿no? Esa pobreza donde muchas personas estaban en una situación de precariedad social y laboral, y lo que ha hecho esta pandemia, sobre todo y fundamentalmente, es que visibilizarla y ponerla en el terreno de juego de todos los actores sociales, ¿no? Y entonces hemos visto cómo cada vez iba creciendo esa demanda y esa emergencia social. ¿Por qué ha ido creciendo esa emergencia social y qué necesidades reales hemos ido detectando? Cuando asumimos la central de llamadas de emergencia social, todas las llamadas del 112 que tenían componente social entraban en el centro de operaciones de Cruz Roja. Ahí en nuestro listado de qué las personas necesitaban, nos iban contando para poder dar respuestas a través de las unidades de respuesta social qué necesidades estaban llamando. Y lo que nunca había pasado era que cada día más había una necesidad en la cobertura de necesidades básicas. En esa cobertura que nunca había pasado en estos volúmenes, que era no tengo porque se me ha acabado, digamos de alguna manera, la nevera, la comida, etcétera, y no he cobrado el ERTE, estoy en situación de desempleo, vivía en esa economía sumergida, ¿no? Que por lo tanto no cotizaba y por lo tanto no había una respuesta de desempleo, de prestaciones, etcétera, que podía dar. Y evidentemente en esa precariedad laboral las personas más vulnerables no tienen ese sostén para poder aguantar tiempo. Esto una semana lo aguanta, 2 semanas también, pero cuando pasa la segunda semana hemos visto cómo ha ido creciendo la demanda en la Cruz Roja, ¿no? Esa era una parte importante
que veíamos esa cobertura de necesidades básicas, no solo en esa capacidad de alimentación, sino que también empezábamos a vivir cómo las personas empezaban a ser expulsadas de esas habitaciones realquiladas, del realquiler, etcétera, que imaginaos una vivienda o una habitación de vuestras casas donde viven una familia, un matrimonio con 2 hijos o 3 hijos, que antes de la crisis no pasaba nada, o sí pasaba, pero no era tan duro, pero cuando entra una parte del confinamiento también genera todas esas crisis sociales. También empezamos a apoyar también a las mujeres víctimas de violencia de género, uno de los servicios esenciales que teníamos muy claro que no podía notarse absolutamente nada era la atención a las mujeres víctimas de violencia de género a través del servicio ATEMPRO. Y bueno, hemos ido viendo todo ese proceso. En primer lugar, damos esas respuestas a esas necesidades básicas, pero también a esa parte de alojamiento, como decía Nieves, en dispositivos que fuimos creando de la manera más rápida. Pero no solamente creábamos esos alojamientos, sino que empezábamos a diseñar esos itinerarios sociales para que pudieran salir las personas de ese alojamiento con empleo, con apoyos, con la coordinación de servicios sociales, etc. Otra de las necesidades que detectamos y que también era importante era que muchas personas estaban solas. ¿Y quiénes estaban esas personas solas? Pues las personas mayores. Hemos visto durante hace 1 año y medio aproximadamente cómo muchas personas, en eso que llamábamos la soledad no deseada, estaban viendo solas. Imaginaros en esta circunstancia, donde los hijos, los amigos, etcétera, no pueden visitar, etcétera, y se sentían tremendamente solos. Generamos alguna iniciativa nueva de paliar la soledad, donde los voluntarios hemos descubierto que hacen un papel fundamental a veces con esas respuestas sencillas y fáciles y además desde sus casas, que no era necesario irse a ningún lado, podían estar apoyando a las personas mayores a que un pelín no se sintieran tan solos y tuvieran un apoyo y ese contacto con la realidad social, ¿no? Yo creo que, bueno, esas eran las necesidades que hemos visto en la parte de inclusión social y había otra parte en empleo que también teníamos que empezar a dar porque muchas de las personas no se habían encontrado nunca en una situación de desempleo, no se habían encontrado en una situación de los ERTES, ¿no? De lo que ha llamado el gobierno los ERTES para poder prevenir ese colapso en el desempleo y eso también era fundamental. ¿Cómo informábamos a las personas que se encontraban pidiéndonos ayuda, cómo también podíamos ofrecerle otra respuesta en el ámbito de empleo informándoles de tal, ¿no? O apoyándoles, ¿no? De las iniciativas empresariales que habíamos ido creando durante estos últimos años, cómo se habían caído porque eran pequeños autónomos y cómo podíamos ir ayudándoles a retomar esa parte de autoempleo y reactivación empresarial que progresivamente vamos haciendo. Esto era un poco lo que... pero también hay una parte importante, como decía Pedro también, no solo en el ámbito educativo, sino en el formativo y en el ámbito lógico, era la conectividad en Internet que tenían que tener las personas, porque nos hemos encerrado en nuestros hogares, pero cualquier gestión, cualquier forma de hacer, etcétera, está vinculado a Internet, tanto en la escuela, como decía Pedro, pero también si estaba haciendo un curso de formación, por ejemplo, con Cruz Roja, o si necesitaba teletrabajar en los formatos que muchas de las empresas hemos ido creando y a veces no era tan fácil o tan sencillo, ¿no? Como puede ser un teleoperador o un operador que tiene unos ingresos bajos y no te puedes permitir a veces muchas cosas, ¿no? En este caso también Internet. Y otra de las necesidades que hemos visto es que muchas personas sin hogar, como se comentaba anteriormente, estaban en una situación de no sé qué hacer. He vivido en la calle durante muchos años, pero me dicen que me confine, no tengo para confinarme y hemos coordinado mucho con todas las fuerzas de seguridad, tanto las policías locales, las guardias civiles, etcétera. David, antes ha estado Nieves ya comentándonos el tipo de respuesta, ¿no? A nivel más general que se ha impartido, que se ha desarrollado dentro de Cruz Roja la Comunidad de Madrid. Brevemente, para atender esas necesidades que nos has comentado, ¿qué tipo de respuesta se ha desarrollado? Y aunque, bueno, luego van a entrar más en profundidad tanto Eva como Loli para hablarnos de esa respuesta a nivel local, desde el área de intervención social y empleo, ¿cuál ha sido la principal respuesta que se ha armado durante esta crisis sanitaria? Bueno, yo creo que la principal ha sido un despliegue de personas voluntarias, de equipo técnico que ya estaba en las asambleas, de la capacidad local que tiene esta organización, donde podemos estar atendiendo esas necesidades sociales para todos y para todas, ¿no? De las personas que podían demandar y poder ofrecerles una respuesta. No solamente una respuesta a veces material de un kit de alimentos, como hemos ofrecido, kit de higiene, etcétera, sino esa parte más de escuchar
y de poder estar, ¿no? Y eso las personas voluntarias sois las grandes que hacéis ese papel de poder escuchar y que una persona cuando entra a una asamblea o cuando se le llame por teléfono tiene una sonrisa para decir, estamos para ayudarte, estamos para atenderte y no solamente te voy a dar cosas, sino te voy a poder acompañar en ese proceso, ¿no? O a veces con ¿no? Lo que decía antes, con una sencilla información, ¿no? A veces podemos ayudar mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Y de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que esa era la gran capilaridad local que tenemos, la gran respuesta de las personas voluntarias, hemos podido atender esta gran crisis social que hemos hecho, ¿no? Después están las US básicas, los dispositivos de alojamiento, etcétera. Y después nos hemos ido metiendo lo que hemos llamado también, ¿no? Que esto no se ha mencionado, la parte de lo que son los operativos más especiales, ¿no? Es decir, donde está la situación más compleja y más complicada, ¿no? En Cañada Real articulamos todo un proceso de intervención con las personas, sobre todo en entrega de alimentos, con coordinación de servicios sociales, ya que las personas tenían que estar confinadas y al lado, en la Cañada Real, no hay ningún supermercado, nada por el estilo, y además todas las personas que eran muy vulnerables, se habían quedado sin los pocos ingresos que tenían y estuvimos apoyándoles ahí. O también con mujeres que vivían en entornos de prostitución o de violencia de género, que no podían acceder a muchos recursos públicos por miedos, por etcétera. Estuvimos también articulando diferentes respuestas, ¿no? Para atender a las personas que realmente estaban pasando. Hemos pasado un proceso de atender a las personas o intentar atender a las personas que mayor vulnerabilidad han estado, ¿no? Pues, intentando atender todas las demandas posibles. Y con las personas mayores, y también hemos trabajado, que yo creo que también ha sido interesante durante esta crisis, no solo nosotros como Cruz Roja, sino como gran partner en este caso de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, etcétera. Es decir, hemos sido aliados, hemos sido auxiliares de los poderes públicos y yo creo que eso también es muy importante mencionarlo. Y por otra parte, con otras entidades sociales, que yo creo que también, ¿no? Pues hemos colaborado en temas de Mujeres con Médicos del Mundo o en temas de personas mayores con la Federación de Voluntariado, etcétera. Yo creo que eso también ha sido una de las respuestas que hemos... Y después hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Que las personas voluntarias en la distancia, en la presencia, etcétera, son la clave para poder desarrollar toda esa acción, ¿no? O sea, y cómo en un llamamiento de este tipo las personas y la sociedad civil se ha volcado para las personas que estaban pasándolo mal, ¿no? Y la última pregunta, David. Hemos hablado mucho de la hora, del pasado, de la peor parte de la crisis provocada por el COVID, de esas necesidades de los colectivos más vulnerables, de cómo les hemos atendido. Pero de cara al futuro, una vez que ha pasado lo más duro, somos conscientes de que estamos empezando a ver pues estas consecuencias de la crisis social derivada de la crisis sanitaria, que a su vez también ha derivado una crisis económica. ¿Cómo, desde tu punto de vista como director de intervención social, cómo es o cómo va a ser esa situación de vulnerabilidad, cómo está siendo en estos momentos y cómo va a derivar de cara al futuro y qué respuestas estamos armando para atender a esa crisis social que se está empezando a ver y cómo va a interactuar el personal voluntario también en esas respuestas? Bueno, todas las estadísticas hablan de que la tasa de pobreza va a crecer en nuestro país, la tasa de desempleo va a crecer, dependiendo si hay rebrote o no hay rebrote. Hay varias estadísticas que hablan de unas tasas u de otras, si en septiembre, octubre hay rebrote, que esto no lo sabemos todavía. Por lo tanto, Cruz Roja tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí ante este rebrote o ante esas tasas que van a ir creciendo, ¿no? Hemos diseñado toda una serie de respuestas a las personas en el área de inclusión social y empleo, pero tenemos claro que tenemos que potenciar lo que hemos potenciado en la primera fase, que fue la cobertura de necesidades básicas ante esa emergencia social de necesito comer y no puedo acceder o a un alojamiento, etcétera. Lo que tenemos que ir retomando nuestro modelo de actividad, tal y como era, ¿no? Que es el diseño de itinerarios de inserción social y laboral para que las personas puedan encontrar, digamos, de alguna manera ese empleo y, por lo tanto, hemos diseñado desde cursos de formación de recualificación profesional vinculados a los yacimientos de empleo que teníamos ahora. Hace unos días hacíamos la primera feria virtual de empleo donde convencíamos a los participantes y a las empresas que entra en una nueva etapa y en esta etapa es
dar respuestas de empleo también a las personas. Otra parte también en la parte de autoempleo, de poder generar también a través de microcréditos y de ayudas económicas toda la parte de reactivación empresarial y continuar, digamos, de alguna manera que las personas mejoren esas competencias digitales, personales, etcétera, y preparándolas para lo que pueda venir encima. Hay temas importantes, ¿no?, que están ahora encima de la mesa, como es lo que se aprobó el día de ayer, el ingreso mínimo vital, que esto ayudará a muchas de las personas vulnerables a poder, digamos, de alguna manera acceder a esa prestación económica no contributiva, y ahí es clave el papel del voluntariado, que tenga competencias digitales para poder, digamos, de alguna manera ayudar a las personas a informarlas, pero también a poder gestionar, digamos, de alguna manera esa prestación, informarlas si tienen derecho, no tienen derecho, etcétera. Lo hemos programado. Hay desde cursos de formación online que ha diseñado Oficina Central para que la gente pueda conocer un poco el ingreso mínimo vital, y desde aquí de la Comunidad de Madrid, pues unas formaciones específicas para el personal voluntario, unos seminarios online para que puedan tener esos conocimientos y esas competencias, ¿no? Esto yo creo que va a ser clave en el próximo periodo, ¿no?, que es la información y el acceso a derechos que hemos definido de las personas que derechos tienen y poder informarlas adecuadamente, ¿no? Además de seguir apoyando en esa cobertura de necesidades básicas y potenciación. Y hay una parte que las personas mayores también va a ser importante, es el papel que tenemos que tener con las personas mayores. Las tenemos que cuidar, las tenemos que informar, las tenemos que acompañar, ellos van a ser los que menos salgan de sus casas seguramente por miedos, por lo que supone para una persona mayor, que se tiene que cuidar mucho más que cualquier persona joven y tener menos contacto, y esto va a suponer reactivar todas nuestras actividades, pero de otra manera, vía telefónica, vía Teams, etcétera, para poder, digamos, de alguna manera que no se sientan solas y acompañadas y podamos, digamos, de alguna manera ayudarlas en ese proceso de recuperación, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, formar, recualificación, acompañar a las personas, mantener toda la cobertura de necesidades básicas de las personas que realmente lo necesitan, hacer clave la información social. Y todo esto es imposible si no tenemos a todos vosotros y vosotras como voluntarios y voluntarias que realmente podamos desarrollarlo, ¿no? O sea, todos nuestros planes están basados en que las personas voluntarias, de una u otra manera, online, presencial, etcétera, puedan estar acompañando en estos retos que tenemos de aquí a diciembre, ¿no?, que es lo que hemos planificado. Pues muchas gracias, David, por ser tan claro y tan directo como siempre, y por hacernos esa radiografía del antes, del durante y de lo que viene a continuación con respecto a la parte más social de nuestra intervención de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, en la sociedad madrileña. Bueno, son las 1:45, seguimos en riguroso directo, nos están viendo actualmente 84 personas, seguimos en esta charla de voluntariado de cara hacia el futuro para poder explicar en qué ha consistido, en qué va a consistir también la labor fundamental del personal voluntario en toda la actividad realizada en Cruz Roja la Comunidad de Madrid a causa de la crisis provocada por el COVID, y ahora cómo van a ser esas próximas actividades derivadas de la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Y para ello, para hablar de la nueva normalidad en terreno, en lo local, en cada uno de los puntos de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, tenemos a dos directoras técnicas de Cruz Roja la Comunidad de Madrid. Buenos días, Eva. Buenos días, Loli. Buenos días, Javier. Bueno, Eva es la directora técnica de la Asamblea de Collado Villalba y Loli Berenguer es la directora técnica de las asambleas de Navalcarnero, Alberche y de Parla. Como decía, con ellas queremos hablar de lo local, del terreno, del día a día. Y hemos visto, Eva, en este caso, para ti, hemos visto que una de las consecuencias positivas derivadas de esta pandemia ha sido ver pues esa respuesta solidaria de la sociedad madrileña, ¿no? Cómo iban entrando personas voluntarias a cada una de las asambleas a dar ese granito de arena sin recibir nada a cambio, ya sea de forma directa o también a través del formato online. Eva, ¿cómo se ha canalizado toda esa participación ciudadana desde las asambleas locales? Pues mira, Javier, pues en primer lugar hemos recibido a esas personas, esos próximos voluntarios, con los brazos muy abiertos. En el caso de nuestra asamblea hemos incorporado más de 100 personas a través del área de voluntariado que pues, ha realizado ese proceso de adaptación de nuestros procedimientos, incluyendo la modalidad online también de participación, para incorporar a esas personas a la actividad, a la respuesta a la emergencia de una manera ágil y flexible y rápida, muy rápida.
Loli, buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de actividades se han desarrollado para dar cabida a todo el personal voluntario en tu asamblea, por ejemplo? Pues en las asambleas lo que hemos hecho es, al ver el volumen de voluntarios que solicitaban entrar a participar y además de la demanda social que había, pues hemos abierto en más horario para dar mayor cabida, hemos ofrecido voluntariado online y hemos diversificado las actividades para que pudiera entrar el mayor número de voluntariado posible y poder atender así a más personas. En este proceso, dentro de las 22 asambleas locales y comarcales que existen en los diferentes puntos de comunidad de Madrid, en este proceso de recuperación en el que nos encontramos y tras haber pasado la etapa más dura, ¿no?, de la pandemia a través de la emergencia más directa, Eva, ¿qué aprendizajes hemos podido adquirir de la intervención del personal voluntario? Y un poco cómo va a hacer la asamblea para poder retener y motivar a las personas voluntarias a que sigan unidas a nuestra entidad. Bueno, hay un aprendizaje que no es nuevo para nosotros, pero es muy importante, que es pues la solidaridad de las personas, ¿no? Cuando más se necesita, más se ofrecen, más se acercan a nosotros y más hay una manifestación muy importante de su deseo de colaborar y participar, ¿no? En nuestro caso, aprendizajes, pues muchos. Hemos hecho casi un máster express en el que, bueno, hemos aprendido, por un lado, a adaptar, implantar procesos en tiempos muy rápidos, que normalmente, pues bueno, conllevan unos periodos de tiempo más extensos. Hemos aprendido a trabajar mucho mejor en equipo, a manejar nuestro estrés, nuestras frustraciones, nuestros miedos también. Y sobre todo, pues hemos aprendido a articular estas respuestas de emergencia en un contexto, ¿no?, que es la emergencia, que, bueno, que no es propio de nuestro ámbito local y que no nos esperábamos, ¿no? Y que al final pues implica que nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestras propias familias podían estar afectadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese aprendizaje es muy importante y hay mucho que rescatar de él y que dar continuidad, ¿no?, a todo lo que hemos aprendido, porque, bueno, ha sido ponernos a prueba y creo que la respuesta ha sido la adecuada y lo más ajustada a las necesidades que tenían las personas y que seguirán teniendo. Loli, en tu caso, que de cara al futuro y para poder seguir, como digo, pudiendo contar, ¿no?, con las personas las personas voluntarias que se han apuntado para ayudar durante esta crisis sanitaria, ¿qué actividades e intervenciones se están desarrollando o se esperan desarrollar para el personal voluntario en los próximos meses? A ver, es importante que la institución sepa explicarle al voluntariado que después de esta emergencia social en la que se ha volcado, que además trabajar en la emergencia social pues es muy atractivo, ahora vamos a iniciar un proceso nuevo donde vamos a volver a intervenir con la persona de una forma mucho más integral. Entonces, hay que saber hacer ver al voluntariado, explicarle al voluntariado cómo pueden seguir participando en esas actividades. Vamos a centrarnos mucho en temas de empleo, de formación, de orientación, en orientación laboral, en acompañamiento, en actividades que llevan más en un marco de intervención integral de la persona. Entonces, es importante saber explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos para que al voluntariado le siga resultando atractivo participar y que es otra forma de ayudar a las personas y atender a las personas. Compañeras, os hago una pregunta a las dos.
¿podéis enviar un mensaje a las personas que nos están viendo y que a lo mejor todavía no se han animado a colaborar con Cruz Roja para poder motivarlas y que puedan valorar el incorporarse como personal voluntario? ¿Podemos explicarlas de alguna manera por qué engancha esto del voluntariado dentro de Cruz Roja, la Comunidad de Madrid? Bueno, me animo. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad pues, para decir a estas personas que Cruz Roja es una gran organización, creo que es la organización más grande de voluntariado que hay, que nos esperan tiempos duros y difíciles y que necesitamos poder dar respuesta a las personas con las personas. Es decir, que necesitamos a esas personas, a esos voluntarios y voluntarias con nosotros, que necesitamos que los que han venido se queden, que necesitamos que nuestros voluntarios habituales también sigan siendo capaces de estar con nosotros y con nosotras para lo que se necesite y que, bueno, y que aquellas personas que tengan esa inquietud pues se acerquen porque, bueno, al final somos todos diferentes, pero el mínimo común denominador aquí es el mismo, ¿no? Que todos tenemos el objetivo y la inquietud de poder ayudar a las personas que nos necesitan y eso, pues de alguna manera nos convierte en una gran familia, ¿no? Yo creo que con decir que prueben un día, es decir, que no hace falta un gran compromiso, nada, que vengan un día a una sede y digan que quieren probar ser voluntarios o voluntarias, porque yo creo que no hay nada que produzca más satisfacción que el sentirse útil y saber que estás ayudando a los demás. Además, es importante decir que cualquier persona es válida para hacer voluntariado. No hace falta tener unas habilidades, unos estudios determinados. Hay actividad para todos y para todas. Y además, según la disponibilidad que tenga el voluntariado, muchas veces en la asamblea me pasa ahora que con el tema del confinamiento el voluntariado venía muchas horas. Y claro, ahora ya se están reincorporando pues, a sus estudios, a sus puestos de trabajo y tienen menos disponibilidad. Y yo siempre les digo, da igual, con que tengas un ratito para dedicarnos, nos es suficiente. Es decir, no hacen falta muchas horas de dedicación, es la disponibilidad que tenga cada uno y cada una. Entonces, decirles que es importante para poder seguir desarrollando todo esto ahora que viene, que vengan, que los tengamos y que prueben, que si no les gusta, pues no vuelven, pero estoy segura que van a volver. Pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones, Eva, Loli, y al resto igual, David, Pedro, Nieves, muchas gracias por darnos esa visión cercana, humana y profesional de lo que ha sido y lo que está siendo y de lo que será la intervención de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid en todos los ámbitos de actuación para poder paliar los efectos derivados del COVID y seguir atendiendo a las necesidades de las personas más vulnerables. El tiempo que nos queda vamos a aprovecharlo para poder responder algunas de las preguntas que nos han ido formulando las personas que nos han visto durante esta primera charla online. La primera pregunta que tengo aquí seleccionada nos la formula Gregorio Muñoz y va espera, que tengo vale, vamos a hacer esta pregunta primero para Nieves y nos la formula Gregorio Muñoz y nos dice: muchas gracias por vuestras intervenciones. ¿Habéis tenido dificultades de coordinación en las intervenciones con instituciones públicas de la Comunidad de Madrid? Nieves. Que como soy muy disciplinada había puesto el micrófono en silencio. Perdonad. No, al contrario, hemos tenido, la verdad que hemos trabajado imbricados dentro de las administraciones, tanto a nivel municipal como a nivel Comunidad de Madrid. Especialmente a nivel Comunidad de Madrid hemos trabajado como un cuerpo más de seguridad o de emergencia, ¿no? Para poder responder. Lógicamente en las emergencias siempre la velocidad es la que nos va marcando el ritmo, y cada día surge algo nuevo, ¿no? El poder estar imbricados, como decía al principio, en las plataformas de
de coordinación de emergencias de la Comunidad de Madrid nos ha permitido no solamente poner voz a las personas más vulnerables, sino también aportar soluciones, ¿no? Y para poder orientar a lo mejor una respuesta de la manera en la que la entiende Cruz Roja Española. Sabéis que para nosotros es realmente, no es solamente un compromiso con las personas, ¿no? Y una devolución y un compromiso con la ciudadanía, es nuestra obligación, ¿no? como entidad, y hemos trabajado estrechamente con las administraciones en todos los sentidos, ¿no? Y haciendo siempre valer nuestros principios fundamentales en las respuestas. Pues espero que a Gregorio le haya quedado resuelta esa duda con las administraciones públicas, etcétera. Sí que es cierto, nosotros, por ejemplo, desde comunicación, tanto de comunicación interna, externa, redes sociales, hemos tenido mucho apoyo de las administraciones públicas, de las empresas, y eso ha facilitado también, ¿no?, que podamos llegar a más gente dentro de la Comunidad de Madrid. Bueno, la siguiente pregunta quiero que va para Pedro Martínez, nuestro coordinador del área de juventud. A ver, Pedro, Elena Fernández nos formula esta pregunta y nos dice: me gustaría preguntar a Pedro Martínez si sabe la respuesta de forma aproximada respecto al apoyo escolar, ocio y en general a estas actividades por parte de los beneficiarios. La respuesta ha sido muy positiva porque hemos aumentado el número de personas que se han acercado a la institución demandando esta intervención. Durante estos meses hemos atendido casi a 400 menores en temas de ocio, con 150 actividades grupales. En promoción del éxito escolar, que es el tema de refuerzo educativo, hoy los datos estaban en unos 1.300, 1.350 menores con unas 8.200 actividades. Es una barbaridad. Hemos aumentado un montón, hemos duplicado los datos casi desde antes de empezar con el tema del coronavirus. Y luego en el tema de las redes sociales de CRJ at Home, que era el tema del ocio para adolescentes, sobre todo para adolescentes, hemos llegado a 700 seguidores que les dábamos contenido diario, tanto en directo como en vídeos IGTV. Pues Elena, espero que haya quedado resuelta esa duda. Lo mismo, desde Cruz Roja Comunidad de Madrid somos muy conscientes de las respuestas que se han ido ofreciendo desde los diferentes proyectos de Cruz Roja Juventud, y nosotros desde comunicación, por ejemplo, que les tenemos justo al lado a nivel autonómico en la oficina, os damos fe de que están al 200% atendiendo, cogiendo el teléfono, estando para arriba, para abajo, y nada, es un placer poder estar y trabajar al lado de ellos. Bueno, la siguiente pregunta hace un remember hacia el pasado y va para David de Miguel. Vamos a comparar, ¿no? ¿Cuál crees que es la diferencia, David, respecto a esta crisis provocada por el COVID-19 a la crisis provocada por la situación económica en el año 2008-2012? Bueno, la diferencia es muy clara. La crisis actual es de un hoy para mañana, es decir, pasan un día solamente y entonces en un solo mes las tasas de desempleo crecen, la tasa de pobreza crece, la demanda crece en Cruz Roja, etcétera. Es decir, es brutal. Y yo lo que espero es que esta crisis dure mucho menos, es decir, que la reactivación económica también llegue más pronto, ¿no? Y sea mucho más lenta, ¿no? Digamos, de alguna manera, sea más rápida, ¿no? La reactivación, la parte del 2008, sabéis que seguimos arrastrando, ¿vale? Y pues también hay una diferencia clara, que es hay una crisis mundial, y entonces, bueno, yo espero que el mundo se ponga de acuerdo y favorezca. Yo creo que también hay una parte de sensibilización social, ¿no?, que creo que no puede volver a repetirse lo que pasó en el 2008 con esa crisis social. Un eje clave es el ingreso mínimo vital, que esto va a hacer que la pobreza severa disminuya brutalmente, ¿no? Sigue habiendo la pobreza, va a seguir habiendo la tasa del IMV, del ingreso mínimo vital, pero de alguna manera que se va
a corregir. Yo creo que es muy diferente, es muy rápida y después ha afectado a mucha gente, mucha gente diferente y de diferentes estatus sociales y diferentes clases sociales. Es decir, que no solamente ha sido a las personas que estaban en una característica muy grande de vulnerabilidad, sino que puede afectar a muchas más personas de diferentes estatus sociales, económicos, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, David. Espero que a Rebeca pues, haya podido solventar esa duda que tenía. La siguiente pregunta va más dirigida a las asambleas locales, en este caso Loli. Nos pregunta Katy Abakja. Me gustaría saber cuándo podrán hacer actividad presencial los voluntarios mayores de 60 años. El micro, Loli. Yo como Nieves que soy obediente y lo puse en silencio. Estamos barajando dos fechas posibles que las tengo por aquí apuntadas. Una es el 21 de junio y otra es el 1 de julio. Así que iremos informando para que se puedan ir incorporando a las asambleas, que además tenemos muchas ganas de estar con ellos y con ellas y verles. Genial. Pues tenemos otra pregunta para Eva también, para Eva Samper. Ahí está. Bueno, se ha quedado cortada, pero la tenemos en... Ahí está. Bueno, Eva, ¿qué diríais desde las asambleas a las personas, en tu caso, desde Collado Villalba, a las personas que quieran seguir participando de cara a este futuro más directo, pero de manera virtual online, desde su casa, por ejemplo? ¿Qué se les puede decir para motivarlas o en qué puede consistir ese trabajo de forma virtual o online en esta fase en la que nos encontramos de desescalada? El micro. Es que somos de un obediente todas y todos. Bueno, como hemos pincelado antes, uno de los aprendizajes han sido estas nuevas modalidades de trabajo. También, bueno, el uso de la tecnología, ¿no? Para atender a las personas. Entonces, todos los proyectos están haciendo esta adaptación de actividades orientadas a la recuperación de las personas para darles las respuestas. Entonces, en prácticamente todas las áreas hay fórmulas para que los voluntarios y las voluntarias apoyen desde casa las necesidades y la intervención con las personas, ¿no? Pues muy evidente para nosotros es el caso, por ejemplo, de las personas mayores, las personas en situación de soledad, que pues con estas acciones tan sencillas, tan rápidas y tan fáciles que pueden hacer los voluntarios, que simplemente llamarles y dedicarles tiempo desde casa, pueden acompañarles, ¿no? Eso es prácticamente extrapolable a muchas áreas, ¿no? de intervención de las que Cruz Roja desarrolla. Entonces, creo que el mensaje es que se animen, que se acerquen a las asambleas que tengan cerca de su domicilio y que se ofrezcan a participar de esta manera porque las fórmulas existen. Tenemos que aprovechar precisamente ese aprendizaje de la crisis y haremos y estamos haciendo todo el esfuerzo por articularlo para poder seguir canalizando esa solidaridad. Genial, Eva. Tenemos otra pregunta que nos hace Nuria y es una reflexión muy interesante de Eva, la gestión de la emergencia y cómo afecta a las emociones. ¿Cuáles son las herramientas que habéis utilizado para canalizar dichas emociones? Que han sido muchas durante toda esta crisis sanitaria. A ver, bueno, yo creo que pues sobre todo porque, pues como hemos comentado, ¿no? Nos hemos sentido todos y todas afectados, todos parte de la emergencia, tanto en la gestión de la misma como sufriéndola, ¿no? A través de nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros participantes, nuestros socios, o sea, lo teníamos en casa y lo teníamos en el trabajo, lo teníamos en el voluntariado. Entonces, bueno, Cruz Roja, de hecho, puso en marcha un recurso interno para apoyar precisamente a todos nuestros equipos en aquellas necesidades más emocionales que pudieran tener de gestión de la crisis.
Y bueno, en las oficinas locales lo que creo que nos ha ayudado a gestionarlas, ¿no? Aparte de que hay compañeros y compañeras, pues que bueno, que tienen mucha experiencia en la gestión de equipos, ¿no? Y de sus voluntarios y voluntarias, ha sido también pues el trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que al final todas las personas que estaban aquí en el día a día, aquí o en sus casas, ayudando en el día a día, teníamos muy claro que estábamos atravesando momentos difíciles, pero que estábamos siendo muy capaces de dar muchas respuestas a las personas y que trabajando en equipo llegábamos y conseguíamos avanzar y avanzar, ¿no? Y yo creo que eso ha sido para mí la clave de poder haber sacado adelante pues esta operación, ¿no? Dando esas respuestas a las personas que nos necesitaban y que lo tenemos que seguir haciendo porque nos van a seguir necesitando. Vale, vamos con la penúltima pregunta, importante, por supuesto. En Cruz Roja sabemos y somos conscientes de las medidas de seguridad que tenemos que implantar en nuestras sedes, tanto para atender al personal o a las personas beneficiarias que vienen a preguntarnos o a poder ayudarles a solventar esa vulnerabilidad, tanto como para el personal voluntario y para el personal laboral, el poder actuar en las mejores condiciones sanitarias y de seguridad posibles. Desde todo momento, el área de prevención de riesgos laborales ha velado por nuestra seguridad, pero hay una pregunta que nos hace Mar Rastrollo, que nos dice que creo que puede ser interesante responder, y es: ¿en qué condiciones de seguridad se producirá la reincorporación de los voluntarios a las sedes? ¿Habrá pantallas, distancia social, test? No sé si o bien las directoras técnicas, Nieves, David, quien quiera poder responder a esta pregunta. Bueno, en las sedes tenemos pantallas, hay EPIs para todo el voluntariado y el personal técnico, mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico. Se mantiene la distancia de seguridad. Se están ofreciendo, se han hecho pruebas al voluntariado, la prueba COVID para saber si son positivos o no. Yo creo que somos una organización en ese sentido que protegemos mucho tanto al personal voluntario como al personal técnico, con lo cual no deberíamos tener ningún problema en ese sentido. Yo, apoyando un poco lo que está diciendo Loli, creo que además la operación, o sea, toda la operativa se ha articulado siempre desde la perspectiva de la protección de aquellos que iban a intervenir, fueran voluntarios o fueran personal laboral en las sedes. Es importantísimo que sigamos todas las recomendaciones que nos marca Sanidad, que también vayamos recuperando poco a poco esa vuelta a la cotidianidad, a la normalidad, pero con estas medidas de prevención que han venido para quedarse, en general, el mantener esa distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, el manejarnos con pantallas que nos permitan tener una interlocución con las personas sin que haya barreras físicas, ¿no?, a la hora de intervenir. Por supuesto, dependiendo del tipo de actividad que se hace, los equipos de protección individual están adecuados en función del riesgo, ¿no?, de la actividad que se realiza. El voluntariado, claro, también hay voluntariado de primera línea, como por ejemplo el que se maneja dentro de las ambulancias o de los vehículos, como el que tenemos también en las asambleas. Cada equipo de protección individual va adaptado al tipo de actividad que se realiza. Y luego el tema de los test, efectivamente, llevamos ya cerca de 1.700 personas de las que han participado en primera línea, que están haciéndose las pruebas rápidas para saber si son positivo o no, tanto personal laboral como personal voluntario.
Bueno, pues vamos con la última pregunta de todas y es una pregunta de las que nos gustan a nosotros, sobre todo en Zona Creo, que es una pregunta más personal, más de corazón, de los momentos más individuales que vivimos cada uno de nosotros en esta intervención. Y es, bueno, pues de todo ese momento desde el 8, 9 o 10 de marzo que comenzamos con toda esta problemática y empezamos a dar respuestas a la sociedad, empezamos a incrementar esos horarios, a hablar con todas las administraciones, a hacer todo lo que teníamos que hacer desde Cruz Roja a la Comunidad de Madrid. Pero a nivel personal nos pregunta Irene Martín, y sí que os pido brevedad en la respuesta porque estamos ya en tiempo casi de descuento. ¿Cuál ha sido el momento más duro para cada uno de vosotros dentro de estos 3 meses de crisis sanitaria, social, económica, etcétera, desde el punto de vista de la actuación de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid? Nieves, si quieres comenzamos contigo. Bueno, para mí yo creo que el momento más duro es ver que tus equipos se están cansando. O sea, darte cuenta de que llega un momento en que estamos 24 horas al día, 7 días de la semana, da igual el tipo de actividad, da igual en el ámbito local o autonómico, y darte cuenta que estás en una espiral que cada vez va a más velocidad. Yo tengo que reconocer que muchas de las cuestiones que hemos podido articular es gracias a toda la preparación que había previa. O sea, aquí no ha habido absolutamente nada de improvisación, pero que el ritmo y la velocidad era tal que en algún momento pues las fuerzas estaban fallando a los equipos, ¿no? Entonces, trabajar mucho ese equilibrio, esa ventilación que cada uno de nosotros hemos necesitado en algún momento de estos 3 meses, ha sido algo que además tienes que compatibilizar con tu vida diaria, ¿no? Con tu vida también personal, familiar, que no deja de ser, como decía Eva, que a todos nos ha tocado, ¿no? De alguna manera en vivo y en directo. Entonces, quizá eso, el intentar mantener la llama al mismo nivel que el primer día, cuando sabes que a tus compañeros las fuerzas les empiezan a fallar, ¿no? A mí eso realmente me toca mucho. Pedro, ¿cuál ha sido el peor momento? Pues yo coincido un poco con Nieves, pero le sumo también mi cansancio. Es decir, un día que ya... Sí, porque ya ves que decae la fuerza del equipo y tú tienes que sacarla de donde sea para motivar a tu propio equipo y seguir adelante. Y cuando ya llevas tiempo, que llevas también... Quiero decir, nosotros estamos trabajando en una entidad que ha estado al servicio de la población, pero nosotros también estamos confinados y tienes que lidiar con toda tu situación personal, y creo que el sacar fuerzas para animar a todos tus equipos cuando realmente ya estás cansado tú también es agotador, pero nada, fue momentáneo. El mismo día se solucionó. Al final son momentos y eso es un trabajo personal que tiene que hacer cada uno, y al final poder sacar fuerza es una virtud que yo valoro en mí. Entonces, fue pasajero. David, te repito esta cuestión que ya te hice hace unas semanas. ¿Cuál ha sido ese peor momento? Pero de aquella salí bien, ¿eh? Porque... Bueno, pues a mí yo creo que coincide con Pedro y con Nieves, porque creo que estamos tan cansados ya todos que al final las fuerzas te van fallando de una manera o de otra. Tanto el equipo como tú mismo, y tu familia también se cansa de tanta Cruz Roja, porque claro, como decía Nieves, hemos estado 24 horas, 7 días, ¿no? En muchas de las ocasiones, ¿no? Y bueno, ya vemos que vamos ya normalizando un poco las situaciones y también vamos teniendo nuestros momentos de descanso. Pero creo que también eso añade espero no estar equivocándome, ¿no? De las decisiones que a cada uno nos compete en nuestro ámbito de responsabilidad, el poder decir, bueno,
Yo he intentado hacer lo mejor posible, espero no haberme equivocado mucho, porque con esta incertidumbre, como nunca habíamos vivido esto, pues seguramente que hay errores que cometes, ¿no? Y que tomas decisiones que no son las más adecuadas o podrían haber sido otras, ¿no? Y bueno, que hubiéramos sido por lo menos en esas decisiones que hubieran ayudado pues, en nuestro ámbito autonómico a las asambleas locales a desarrollar el trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Pues eso, cansancio, que te generen seguridad, equipos, bueno, pues yo creo que lo que estamos viviendo todos y todas, ¿no? Eva, desde la respuesta local, ¿cuál ha sido ese momento más duro para ti y para tu asamblea? Bueno, ha habido momentos muy duros que, bueno, yo recuerdo un día que le decía a David de Miguel, tiene que ver con también lo que han comentado los compañeros y compañeras, ¿no? Yo un día le decía a David, es que me marcho compungida, o sea, ni siquiera identificaba bien mi sentimiento, ¿no? Pero a veces pues salíamos tarde, muy tarde de trabajar y en la oficina pues habían y quedaban compañeros y compañeras, también voluntarios y voluntarias, que habían terminado sus turnos de trabajo, que eran las 9 de la noche y seguían aquí, que tenían sus circunstancias personales y que tenían también sus preocupaciones y sus situaciones que conciliar y que atender, ¿no? En casa. Y bueno, aquí estaban, ¿no? Y para mí eso ha sido duro. Ha sido duro y también es un orgullo, porque al final eso se traduce en sentirte orgullosa de las personas que están aquí, ¿no? Y cómo pese a todo han luchado por sacar las cosas adelante, ¿no? Pero ha sido duro. Y como soy muy llorona, pues tampoco voy a insistir un poco más y voy a profundizar más. Gracias, muchas gracias, Eva. Loli, ¿cuál ha sido el momento más duro en tus dos asambleas? Pues más o menos es parecido a lo que dicen los compañeros. Yo me acuerdo un día a finales de abril, que ya más o menos todo iba rodado, teníamos muchos voluntarios y voluntarias, teníamos la SUR funcionando a tope, 3 SUR, estábamos en puerta también entregando ayudas y entonces uno tenía la sensación de que estaba dando respuestas, ¿no? Y me acuerdo de eso, 8:30 de la noche, todo el día trabajando, todo el día viendo mucha actividad en la sede y llegar al ordenador, actualizar los correos y ver que entraban 100 nuevos correos de gente solicitando ayuda, ¿no? Y te ponías a leerlos y eran casos absolutamente dramáticos, de gente que no tenía para comer, gente que le hacían falta pañales para los bebés. Y era la sensación como de no llegar, ¿no? De todavía esta gente falta por atender, que se ha gestionado hoy, es decir, que han mandado estos correos hoy. Llevamos todo el día y no damos abasto con tanta necesidad, ¿no? Y es un poco la angustia de irte a casa con la sensación de que queda gente pendiente por atender, ¿no? De que no damos para la necesidad que hay, ¿no? A pesar de estar bien organizado, de tener un equipazo, de tener voluntariado, o sea, yo creo que ha sido un desbordamiento de necesidad y de una necesidad diferente a otras que habíamos vivido. Era una necesidad extrema de gente que pedía productos básicos de alimentación, pañales para su bebé. Eran cosas tan básicas que te daba como una carga y un pesar irte a casa dejándolo para el día siguiente porque no se podía atender ese día, que ha sido difícil de gestionar. Y los equipos, pues, todo eso afecta y los equipos muy bajos de ánimo. Y cuando tú no tienes ánimo para tampoco transmitirlos al equipo, todo se complica más. Pues nada, nosotros para acabar simplemente también dar fe de todo de cada uno de los testimonios que habéis dado desde comunicación, tanto mis compañeras Natalia, Isa, Edu, hemos podido comprobar en directo pues esa labor, ¿no? Que habéis llevado a cabo desde cada una de las asambleas locales, desde cada uno de los proyectos y de las áreas de conocimiento, y ha sido brutal el poder contarlo y el poder compartirlo de cara hacia el interior y de cara hacia el exterior, porque es un honor, ¿no? El poder hacer esta labor. Y llega la hora de despedirnos, son las 1:22, nos hemos pasado 7 minutillos, pero bueno, yo creo que para ser la primera vez estamos en tiempo y ha sido un placer, de verdad, teneros aquí con nosotras y con nosotros. Muchas gracias, Nieves, Pedro, David, Loli, Eva. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones en directo sobre la intervención de nuestra entidad, de verdad. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a ti. Gracias.
Y simplemente para finalizar ya agradecer también a las personas que no veis, que han estado aquí detrás, en especial a mi compañera Natalia de redes sociales, que ha sido la encargada de montar todo este tenderete para que todas y todos hayáis podido ver esta primera charla interactiva, esta primera charla coloquio, y a Víctor Quirós y a Javi Ávila de voluntariado también por la iniciativa y por el empuje para poder hacer esta charla y que saliera tan bien. Nada más, simplemente no nos cansaremos de agradecer la labor de los más de 8.500 personas voluntarias que habéis estado ahí fuera, desde vuestras casas, en todo momento, ayudando a que la crisis del coronavirus sea menos, gracias a solventar esas necesidades básicas que tenían las personas de los diferentes colectivos vulnerables de la Comunidad de Madrid. Que sigáis enganchadas y enganchados a nosotros, que vamos a seguir, que no descansamos, que esto no para, que seguimos con las actividades, más allá del coronavirus, con las actividades de salud, de medio ambiente, de intervención social, con todos los proyectos de juventud, de alimentos, de alianzas empresariales, marketing, seguimos con todo. No quiero decir todas porque seguramente me olvida alguna, pero que estamos en todos los lados, que estamos en las 22 asambleas locales, en la oficina autonómica y en todos los lados, ahí, estando cada vez más cerca de las personas, que ese es nuestro lema y esa es nuestra única y especial misión. Gracias de verdad de corazón, porque esto sirve para dar a conocer todo ese trabajo de las personas que están detrás, del personal laboral voluntario que están detrás de todo esto. Simplemente, y para finalizar, deciros que podéis seguir nuestra actividad en las redes sociales de Facebook, Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, en Twitter, @CruzRojaMadrid, Instagram, @CruzRojaMadrid, y en nuestro portal interno externo, www.zonacreo.com, donde cada día actualizamos las noticias de ellos, de las personas que están ahí detrás y de las actividades que hacen diariamente para eso, para estar atendiendo las necesidades de las personas. Próximamente seguiremos ofreciendo nuevas charlas y nuevas intervenciones para seguir dando a conocer toda esta labor. Un placer, muchas gracias. Esta charla se ha grabado y las podremos compartir en los próximos días en las redes sociales, así que espero y deseo que haya sido de utilidad todo lo que nuestras compañeras y compañeros han contado, y que el personal voluntario siga unida y unido a nuestra entidad. Un abrazo, muchas gracias y seguimos para todo desde Cruz Roja, la Comunidad de Madrid. Chao. Adiós. No.